Muchas gracias, Camila, por la amable presentación. Asimismo, doy las gracias al CAE por permitirme compartir este espacio el día de hoy. Y bueno, comenzaré con mi tema, ¿no? Eh, bueno, a mí me ha tocado pues hablar las modificaciones de los contratos internacionales en el marco de esta nueva ley, la nueva ley de contratación pública, la Ley General de Contrataciones Públicas, y he detectado diversos puntos que comentar respecto a este tema, pero me voy a centrar en algunos puntos más importantes. Entonces, en los contratos estándares internacionales de construcción ya habían sido ya regulados en la antigua ley, el tubo de la ley 3225, pero había sido regulado solamente en el acápite de diseño y construcción en el artículo 212. Ya. Pero ahora ya en esta nueva ley, pues su regulación se ha ampliado. Y su regulación lo tenemos en el artículo 59 principalmente y en el artículo 64. Y bueno, vamos a ir también leyéndolo interrelacionadamente. Eh, Ahora, el artículo 59.1 primero presenta, ¿no?, a los contratos estandarizados de ingeniería y construcción como modelos contractuales que son creados por organizaciones internacionales en el sector de la construcción. Y aquí un punto muy importante es que estos tienen que ser reconocidos como tales por el DGA mediante resolución directorial. Entonces, el DGA es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Em, ya de por sí, ya estos contratos cuentan con reconocimiento y presencia a nivel internacional, no solamente por el prestigio que tienen sus asociaciones que formulan ese tipo de contratos, sino por la utilización y por la presencia internacional que tiene eh, en varios países del mundo, ¿no? Y porque tiene aceptación por los usuarios de estos contratos. Entonces, lo que va a hacer el DGA es señalar, ¿no?, cuál de esta gama de contratos se va a aplicar en el marco de las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, tenemos una gama de contratos, por ejemplo, tenemos el FIDIC, el NEC, el JXT, está también el ENA, el FC1, el PPC 2000, ¿no?, que son los que tienen más presencia a nivel internacional. Pero, ¿cuáles de esta gama de contratos son las que se van a aplicar? Lo tiene que señalar, ¿no?, la DGA mediante resolución directoral, que todavía no está dado, ¿no? Entonces, pero suponemos que los que más han sido utilizados acá en el Perú han sido FIDIC y el NEC, y suponemos que esos se van a utilizar, ¿no? Pero no hay que cerrar las puertas también. Hay contratos, por ejemplo, colaborativos que regulan el sistema de entrega de proyectos, ¿no? Por ejemplo, del IPD, como el FC1 o el PPC, también pueden ser, eh, digamos, aceptados, ¿no?, para que se puedan aplicar en la contratación pública. Ahora, otro comentario respecto al artículo 59.2 que señala, acá quiero hacer dos comentarios, ¿no? Porque señala que para el caso de consultoría de obras, ejecución de obras y gestión de instalaciones, las entidades contratantes pueden utilizar contratos estándares de ingeniería y construcción de uso internacional, siempre que así lo determine la estrategia de contratación. Y acá el primer punto es que primero señala para qué objeto contractual se va a utilizar estos contratos, ¿no? Parece que el término que han utilizado, que es de gestión de instalaciones, no es el más óptimo. Primero porque tiene que coincidir con el objeto contractual que regula este tipo de contratos, ¿no?, que regula esta familia, ¿no?, de contratos internacionales. Y por ejemplo, ¿no?, ya yendo a un ejemplo en concreto, ¿no?, para el FID y para el NEC, en la familia de contratos de este tipo en esta familia de contratos no hay un contrato, ¿no?, que regule gestión de instalaciones. O sea, lo más cercano que podría haber sería gestión de la construcción, ¿no?, que es justamente o que corresponde a un Project Delivery System, ¿no? Pero gestión de instalaciones, con un objeto contractual que justamente regula gestión de instalaciones propiamente no hay, ¿no? Em, en cambio, por ejemplo, si hablamos gestión de la construcción, podemos referirnos pues al contrato NEC, ¿no?, la opción F, que justamente regula
gestión de la construcción o, por ejemplo, un FIDIC blanco, ¿no? Que también puede ser utilizado para otros tipos de servicios, ¿no? En este caso también puede ser para gestión de la construcción. Pero gestión de instalaciones, pues no es un término que vaya acorde con la familia de este tipo de contratos. Y si estamos dando paso a que se utilicen este tipo de contratos, los términos que utilizamos aquí deberían ir en concordancia con la familia de contratos, ¿no? Con la familia de contratos estandarizados. Em, o con sujeto contractual, ¿no? Y lo otro es, el otro comentario específico es de la estrategia de procura. Ahora, el, cuando leemos el artículo mencionado, que es el 59.2, tenemos que leerlo conjuntamente con el artículo 49, que regula la estrategia de contratación. Entonces, ese término ya se había visto también se había visto en el dictamen, ahora se ha desarrollado en mayor detalle, eh, pero yo, de la lectura que hago, si bien es cierto, se ha tenido un buen ánimo, ¿no? En integrar esta figura, que justamente es una figura que viene de una buena práctica del derecho de la ingeniería y la construcción, y se reguló en la norma. No, digamos, no está tan claro, porque señala, ¿no? Cuáles son los entes responsables que tienen que elaborar esta estrategia de contratación, y empieza a señalar qué es lo que debe de contener, ¿no? Entonces, empieza a señalar, por ejemplo, que debe contener procedimiento de selección, el mecanismo de contratación, la modalidad de pago, el objeto del proceso de contratación, y sigue como que con un listado, ¿no? Como la asignación de riesgos, pero es como que empieza a colocarlo, pues, de manera, digamos, como una lluvia de ideas, ¿no? Y señala que tratándose de obras y consultorías de obra, y aquí también un punto importante que resaltar es que te hace un paréntesis, ¿no? Te dice, cuya complejidad técnica, te dice, haya sido determinada por el área usuaria o por el área técnica estratégica. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte de participar en la elaboración de estrategias de contratación, y un requisito imprescindible, ¿no? Es que y justamente uno de los objetivos de esta estrategia de contratación es que después del análisis de toda la información y de toda la data que tenemos, el siguiente paso es justamente escoger la estrategia de contratación, el Project Delivery System, ¿ya? Entonces, y acá solamente dice que solamente para obras y consultorías de obras cuya complejidad digamos, que tiene complejidad técnica, ¿no? Solamente para esas se va a hacer la elección del sistema de entrega de obra, o sea, se va a hacer como un comparativo, ¿no? Para que se escoja la elección del sistema de la entrega de obra. Cuando realmente en la buena práctica, la estrategia de contratación, sí o sí, un elemento, digamos, esencial y fundamental es que la estrategia de contratación tenga la elección del sistema de entrega de obra mediante un enfoque matricial. Y acá se ha puesto solamente para las obras que tengan una complejidad técnica, ¿no? Entonces, em, y no se condice con las buenas prácticas. Y luego, ¿no? Que se haga eso, que se seleccione pues el contrato que es el más adecuado, ¿no? Que en este caso estamos hablando pues no, si es que si la entidad después de la evaluación llega a evaluar, ¿no? Y llega a seleccionar un contrato estandarizado, pues perfecto, ¿no? Pero solo como les digo, o sea, solamente lo están viendo para obras que sean de complejidad, y realmente en la estrategia de procuras, ¿no? Que se dan a nivel internacional y que van acorde con las prácticas de la ingeniería de construcción, pues esos dos aspectos, que es la elección del sistema de entrega de proyectos y consecuentemente la elección de contratos, son dos componentes fundamentales. ¿Ya? Entonces, a ver, hacer una estrategia de procura realmente es un trabajo arduo que requiere todo un staff, una preparación. Entonces, lo que yo he visto de la práctica es que no existe, digamos, un entendimiento profundo de lo que es hacer una correcta estrategia de procura. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, las entidades del Estado, ¿no? En la mayoría de los casos, que asesoran, ahora se está dando, por ejemplo, esa estrategia de procura se da en el marco de los contratos gobierno-gobierno, ¿no?
y tienen a otro estado, ¿no? Que a través de su PMO les asesora para que puedan hacer esa estrategia de procura. Pero así en ese marco todavía resulta dificultoso. Imagínense implementar pues esta nueva figura con, digamos, primero, con un artículo que no está bien estructurado, ¿ya? Y con una capacitación que todavía que está pues en marcha, ¿no? Entonces, el primer trabajo acá es hacerlo lo más claro posible, organizadamente posible. Y, por ejemplo, ¿no? En otros países internacionalmente existen organizaciones de consultores internacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a RISC, que tiene sus directivas, que tiene sus guidance notes, en donde, ¿qué contienen? Contienen primero cuáles son los principios de una estrategia de procura, los componentes mínimos que debe contener, ¿no? Cuáles son los pasos que se deben seguir, ¿no? Entonces, de una manera muy organizada, muy organizada y muy desarrollada, muy detallada, ¿no? Entonces, lo que se debe de hacer primero, más allá del reglamento, ¿no? Porque en el reglamento debe haber, digamos, un mayor desarrollo de esta figura, de acuerdo a las buenas prácticas de la ingeniería y construcción. Considero que todos los, digamos, los componentes, los principios, los pasos, qué es lo que debe contener una buena estrategia de procura, se debe desarrollar en una directiva. Entonces, porque realmente en el reglamento sería sería muy extenso desarrollar todo esto, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que justamente sean buenas estrategias de procura que nos permitan identificar la mejor manera de lograr la realización de un proyecto de construcción, ¿no? Que tengan en cuenta la relación calidad de precio durante toda la vida del proyecto, ¿no? Entonces, eso es justamente la finalidad, y a eso debemos apuntar, ¿no? Entonces, y como ya se ha visto que en el mercado pues existe todavía una falta de entendimiento de lo que es la estrategia de procura y cómo desarrollarla, no solamente desarrollarla en el reglamento, sino también como una directiva. ¿Ya? Entonces, no sé cómo voy con la hora. Todavía, ya, entonces, a ver, otro punto importante es el 59.3, ¿no? Que señala que la ejecución contractual de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional se Estimada rigen por Sharon, los... Sí. estimada Sharon, disculpa que te interrumpa, pero estás pasada en 5 minutos. Entonces se pregunta cómo está la hora, nadie se atreve a decirte, estás pasada en 5 minutos y ya vemos quiénes siguen después de ti. Eso es todo. Eso. Ah, ya, ya, ya. Sí, como no me dijeron, ya, ok. Ya, entonces corto ahí y bueno, ya complemento para la otra ronda. Ok, doctora, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con el segundo expositor de esta mesa y es el doctor Luis Fukunaga, que tiene el tema Dispute Awards en contratos NEC y contratos FIDIC. Para poder presentar al ingeniero, él tiene estudios de posgrado en Estados Unidos, España, Japón y Perú. Es experto en ingeniería, construcción, infraestructura, asociaciones públicos privadas, así como en dispute boards y juntas de resolución de disputas, con más de 30 años de trayectoria profesional en empresas internacionales, líderes participando en proyectos de gran envergadura a lo largo de Latinoamérica, Asia, África. Sin más que agregar, ingeniero, muchas gracias por participar de este congreso y contar con su trayectoria y su experiencia también. El tiempo es con usted. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al CAE por la invitación a participar en el evento. En mi caso, he preparado una pequeña presentación para poder compartirla durante estos 10 minutos iniciales que tengo, la cual entiendo se está apreciando ahora, ¿no es cierto? Sí, ok. Sí. Bueno, entonces comenzamos directamente. El tema que voy a abordar está vinculado a los dispute boards en los contratos NEC y FIDIC. Es una agenda muy breve con una pequeña introducción. Luego haré una presentación de los alcances y tipos de los dispute boards y finalmente hacer una mención específica a estos mecanismos en términos de los contratos NEC y FIDIC. Pues inicialmente presento un resumen, ¿no? Conocemos estos reportes de Contraloría, de la Contraloría General de la República del Perú, en el cual periódicamente muestran la situación de las obras, ¿no? Este es un reporte de abril de 2024, en el cual se muestran más de 2.300 obras paralizadas por más de 33.000 millones de soles. Si
nos tomamos un espacio para revisar las causas de estas paralizaciones. Vamos a encontrar que más del 60% están vinculadas a temas contractuales, entre los cuales se encuentra precisamente todo lo que se relaciona a las controversias, ¿no es cierto? Entonces, en este marco, en esta realidad en la cual nos encontramos en nuestro país, es que aparecen alternativas contractuales vinculadas a todo lo que se refiere a la resolución de controversias que permitan contribuir y atenuar esta situación actual que enfrentamos en la medida de poder finalmente lograr que los proyectos se ejecuten. Una de estas herramientas o mecanismos alternativos de solución de controversias vienen a ser los dispute board. ¿Qué cosa es un dispute board? Según la Cámara de Comercio Internacional, se puede definir como un órgano permanente que típicamente se establece con la firma o el inicio de la ejecución de un contrato a largo plazo para ayudar a las partes a evitar o resolver cualquier desacuerdo o desaveniencia que pudiera surgir durante la aplicación del contrato. En ese sentido, ¿no es cierto? Lo que termina pasando es que las partes otorgan poder, digamos, a los miembros del Dispute Board para que estos puedan involucrarse durante la ejecución de la obra y contribuir sobre todo a una prevención de disputas, pero también a la resolución de las mismas en la medida que se presenten. En este espacio se debe firmar un contrato tripartito entre las partes, vale decir el contratista y el contratante, y los miembros del Dispute Board, que generalmente pueden ser 3, puede ser también un miembro único, depende de algunas situaciones específicas, pero sobre todo en Perú en general, en los Dispute Board que actualmente se vienen implementando, generalmente están constituidos por 3 profesionales. A su vez, independientemente del contrato que se ejecute, pues hay que adoptar unas reglas específicas que se deban implementar para poder gestionar el Dispute Board. Más adelante lo voy a mencionar con un poco más de detalle, pero podríamos encontrar que en nuestro país, las reglas de procedimiento de los dispute board más empleadas son las que están relacionadas con la Cámara de Comercio Internacional, con un reglamento del año 2015, y también con las normas específicas que previamente están incluidas en los contratos FIDI. ¿Ok? Ahora, por otro lado, si vemos un espacio más amplio en el cual repasamos por un momento diversos mecanismos de solución de controversias, presentamos este gráfico en el cual vamos a poder observar que, y teniendo acá una línea en referencia a un menor tiempo y costo y por el otro extremo a un mayor tiempo y costo, diremos que inicialmente podemos hablar de la negociación, en el cual probablemente las partes directamente puedan tratar sobre algún tema específico, ¿no es cierto? Si es que nos vamos a algún mecanismo siguiente, podríamos hablar de la mediación y luego podríamos hablar de los dispute board, siendo conveniente en este caso poder justamente hacer mención a 2 funciones específicas que tienen los dispute board. Primero, la función preventiva, ¿no es cierto?, en el cual la cual supone que el Dispute Board emite una recomendación, una opinión que no es de carácter vinculante como conclusión de una solicitud efectuada por ambas partes. Esto sin que haya habido una formalización todavía de la controversia, es decir, una actuación temprana, preventiva, antes que la controversia se formalice como tal. Por otro lado, la otra función de los dispute board es propiamente la función resolutiva, ¿no es cierto?, que consiste en emitir una decisión una vez que la controversia ya se ha planteado por alguna de las partes. Es muy importante poder visualizar ambas funciones
en muchos casos se puede malinterpretar o malentender que los dispute board están directamente vinculados a una función resolutiva. La función resolutiva es parte de los dispute board. Esencialmente, un dispute board tiene una función preventiva, siendo esta el objeto fundamental en cualquier proyecto. ¿Ok? Y luego, pues podemos encontrar otros mecanismos de resolución de controversia, como por ejemplo el arbitraje, ¿no es cierto? Que sin duda tienen un tiempo mayor y un costo mayor en su implementación, ¿no? Esto, a grosso modo, como un resumen para poder ubicarnos en el espacio, digamos, a dónde estarían posicionados los dispute board. Ahora, ¿qué tipo de dispute board tenemos? Si vemos su vigencia, digamos, podemos hablar de dispute board permanentes, quiere decir que están de manera permanente acompañando la ejecución del proyecto desde su constitución hasta su finalización. Y hay otros dispute board que se conocen como ad hoc porque básicamente actúan en momentos específicos durante la ejecución del proyecto. Y si por otro lado vemos el tipo de output o salida que tiene el dispute board, podríamos hablar del dispute adjudication board, que emite una decisión de carácter vinculante, el dispute board que emite una recomendación, y otro tipo de dispute board que combina los anteriores. En cuanto a los dispute board con los contratos NEC y FIDIC, acá básicamente voy a hacer alguna referencia de lo que tenemos, ¿no es cierto? Como sabemos, pues tenemos implementados contratos gobierno a gobierno. En general, pues podemos encontrar algunos organismos públicos ad hoc que son creados en el marco de estos contratos o gobierno a gobierno o están integrados, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos encontrar a la NIN, antes a RCC o al proyecto especial de escuelas Bicentenario, ¿no es cierto? Podemos encontrar, por otro lado, directamente a entidades públicas, ¿no es cierto?, sin que se cree específicamente un organismo ad hoc, o por ejemplo, no sé, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud. En esos contratos gobierno a gobierno, una de las características es que se constituye una PMO, ¿no es cierto?, hay un servicio de asistencia técnica contratado, que precisamente es el objeto de los contrato gobierno a gobierno, ¿no es cierto? Y en los casos que podemos ver ahora sucede en nuestro país, pues encontramos que se constituye unas PMO, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá podríamos hablar, como dije, de las escuelas del Bicentenario, de la misma Autoridad Nacional de Infraestructura, con una serie de proyectos que bajo el gobierno inglés se constituyó una PMO. Acá directamente podríamos hablar del caso de la carretera central, en el cual tenemos al gobierno francés que constituyó una PMO. En ambos casos, ¿no es cierto?, el espacio que se genera es el de un dispute board que usa, primero, el uso de contratos NEC-FIDIC y a partir de ello, en ese entorno, pues la implementación de contratos NEC o de un DAP o un DAAB, ¿no es cierto?, que es una, digamos, variante del Dispute Adjudication Board con énfasis en el avoidance, que es un espacio que FIDIC particularmente desarrollado con mucha intensidad. Podríamos hablar también de otros dispute board que aparecen en proyectos que son financiados parcialmente por organismos multilaterales y que precisamente estas entidades multilaterales exigen que se implementen contratos NEC-FIDIC, ¿no es cierto? Y en el marco de esos contratos NEC-FIDIC podríamos nuevamente encontrar a la implementación de DAPs o DAABs, ¿cierto? Es otro espacio de actuación. Ahora, precisamente en la nueva ley de contrataciones del Estado, pues se ofrece esta posibilidad de que también se empleen contratos internacionales, como se ha mencionado, y seguramente podrán emplearse directamente ya en el marco de la nueva ley de contrataciones del Estado, cuando entre en vigencia, contratos NEC-FIDIC o eventualmente otros que a su vez permitan la incorporación del uso de un DAAB o un DAAB. ¿No es cierto? En los contratos NEC, actualmente ahora, por ejemplo, tenemos proyectos que están usando el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, y en los contratos FIDIC, en la versión 99, en muchos casos las normas de procedimiento, y en la versión 2017,
el mismo contrato ya establece condiciones generales de contratación y procedimientos que se encuentran muy bien regulados y que forman parte de estos contratos. Y finalmente, me voy a la... Finalmente, en esta lámina, la última la voy a dejar para la última parte. Aquí haré referencia, como había mencionado, que en los contratos NEC se firma un contrato tripartito entre el contratista, el contratante y los miembros del DAP, al igual que puede suceder en el contrato FIDIC. Y acá básicamente lo que hacía referencia es que los contratos NEC en general tenemos tres actores principales: las partes, contratista y contratante, y un supervisor de calidad. Y en en los contratos FIDIC tenemos a las partes igualmente, pero tenemos una labor muy específica del ingeniero, que marca una diferencia entre lo que se conoce como supervisor de calidad en los contratos NEC y que tiene un impacto dentro de lo que propiamente sería la implementación de los dispute boards. Ok, bueno, con eso estoy dentro más o menos de los 10 minutos, y la última parte donde me refiero a las estrategias de gestión la voy a dejar ya para la parte final de la intervención de 3 minutos. Muchas gracias. Muchísimas Déjame gracias. compartir. Ya, ok, estoy ahí. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a pasar entonces con el tercer expositor de esta mesa, el doctor Antonio Iribarren. Para poder presentarlo, él es consultor internacional en claims y pericias de daños en la construcción. Cuenta con más de 40 años de experiencia en ingeniería, gestión de proyectos y o construcción, administración profesional de contratos y control de proyectos en los rubros minería, industria, petroquímica y servicios. El doctor en esta noche va a desarrollar el tema pericias en los contratos de obra pública. El tiempo es con usted, doctor. Gracias, Camilo. No me alcanza para doctor, ni doctor, ni filósofo. Apenas soy un ingeniero con 50 años. Voy a hacer un pequeño disclaimer, pero yo venía preparado para peritaje en contratos de obras públicas. Pero sin embargo, puedo darme 1 minuto o 2 minutos para recuperar los tiempos que se han tomado mis antecedores, no sé cómo se dice, ¿verdad? Que estuvieron antes que mí. Y yo lo único que puedo decir de los DAPS es que es un mecanismo, sí, sirve, sí, pero no es la panacea que todos conocemos o que todos hablamos aquí en Perú. Yo soy chileno y llevo 9 años radicado aquí en Lima. Por ejemplo, les puedo decir que en México los DAPS, ¿qué es eso? Poco menos. Hay algunos próceres, algunos gurúes grandes, como no sé, qué sé yo, algunos que se ven en la casa Hernández, que profitan y hablan, digamos, de los DAPS. Los DAPS son un mecanismo para intentar resolver una controversia que el reglamento de la ICC, traducido al castellano, lo hizo de mala forma. Sumisión es una palabra que en el idioma, en la ICC, en el reglamento inglés, no existe, dice referral, y eso no es, digamos, sumisión. Entonces se hizo, digamos, una traducción, en mi opinión, tendenciosa aquí en Latinoamérica. Mucha de la gente que hizo este reglamento en Inglaterra y en Estados Unidos están muy sorprendidos cuando yo les he planteado de cómo es posible que esta traducción se haya hecho de esa forma. Por ejemplo, los DAP nunca en inglés hablan de prevención. Fíjense usted qué estúpido estos gringos que hablan de avoidance, avoidance. Avoidance no es prevenir, avoidance es evitar. ¿Ok? Entonces, bueno, yo digo tan torpe y estúpido porque no es así, lo digo de manera de sorna, estoy mofando en realidad. No son tontos, nos llevan 20, 30, 50 años a nosotros los latinoamericanos. Entonces, basado en eso, yo creo que eh, el concepto inicial, allá 50 años atrás, se llamaban technical, tenían un nombre, ya no me acuerdo, no era el caso, pero hace como 40 años comenzaron este tema que era netamente técnico, es una palabra que no me gusta usar, ingenieril, conceptual. Empezaron a ver, digamos, nuestros queridos amigos del derecho, de los cuales hay mucho acá, y seguramente me lo voy a hacer encima una vez más, no hay problema. Por algo me dicen el que chanco los abogados, y yo
con mucho, me río y creo que es el mejor mote que me han puesto en mi vida, es decir, a mucha honra, y soy quien más promuevo que tengamos una cosa complementaria entre los abogados y los ingenieros. Y como presidente de la CLAPEC, yo, digamos, soy el que constantemente estoy bregando porque el trabajo de nosotros como peritos es tremendamente importante para que deriven en el éxito de una demanda. Bueno, esto no fue, digamos, inicialmente concebido para que hubieran gente no técnica metido en metido en una, eh, tiene un nombre, ya me acordaré. Eh, y hace 50 años o 45 años los abogados empezaron a ver que también era otra posibilidad de negocio y empezaron a flexibilizar y a hablar la posibilidad de que también pudieran ellos participar, lo que me parece correcto. Pero llegó a tal extremo acá en Latinoamérica que el directorio para la región 4 eran puros abogados, 6 abogados. ¿Cómo puede ser posible que hayan 6 abogados en un elemento técnico? Técnico. Hubo una serie de conversaciones, yo siempre digo, Brasil, que es un país grande, gritó entre comillas, dijo, oye, ¿cómo es posible que no haya un ingeniero? Y dijeron, bueno, ok, vamos a poner una ingeniera, lo que me parece genial. Ella también es miembro de la Plateca. Entonces, de DAP puedo decir que es un buen mecanismo, pero no nos olvidemos, como dice mi querido amigo Carlos López, los abogados bien de lejos, bien allá, bien lejitos como se hacía otrora, nosotros los ingenieros llamábamos a los abogados para que dieran su opinión y después, chao. Pero no que tengan un DAP que tenga 3 abogados, porque no saben de construcción, no pueden hablar de construcción. Derecho a la construcción no es construcción, son dos cosas distintas. ¿Ayuda? Y ayuda un montón, sí, pero tenemos que empezar a depurar desde la génesis en inglés qué es lo que el gestor de la idea quiso poner, que puso en inglés y que nosotros de alguna manera extraña la tradujimos de mala manera. Ese sería mi planteamiento. Lamento que sea tan corto, tan contundente y tan pesado, pero es que en realidad, en mi opinión, como hombre CLAPEC, que es la comunidad latinoamericana de peritos en construcción. 30 segundos más. Todos mis colegas peritos, casi todos los colegas peritos del Perú, uy, se obnubilaron y dijeron, oh, el DAP es la panacea, vámonos al DAP y el DAP, ¿qué hacemos nosotros? Acompañamos, palabra rara, acompañamos el contrato. Gente del DAP, los miembros del DAP acompañan el contrato. Entonces, para acompañar el contrato hay una técnica, una metodología, una forma de hacer las cosas que es muy distinta a la de nosotros los peritos que somos forenses. El forense tiene el muertito aquí y tiene toda una posibilidad de ir hacia atrás y ver cómo se desenvuelve, digamos, inductivamente el problema hasta el día de hoy y reconocer las causas. Eso es mucho que necesita hablar. Eso es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy enriquecedor escucharlo desde su perspectiva. Vamos a cerrar esta mesa con las intervenciones, como mencioné hace un momento, con 3 minutos cada uno, por favor. Iniciamos entonces con la doctora Sharon. Ya, estaré atenta a mis minutos. Entonces voy a complementar a ver, con dos artículos más, ya, el 51.4, no, el 51.3 y 51.4. El 51.3 tiene digamos, una regulación un poco contradictoria, porque primero señala que la ejecución contractual de los contratos estandarizados se rigen por lo dispuesto en los propios contratos, pero luego señala que se rige también con las disposiciones de la ley y su reglamento. Entonces, esto desde una perspectiva ya legal, pero también comercial, es que eh, puede causar inseguridad jurídica porque puede generar incertidumbre, porque no se sabe exactamente qué aspectos de la ley y su reglamento van a aplicarse a lo regulado en los contratos, en la aplicación, en la ejecución contractual, ¿no? Ya sabemos que estos contratos pues tienen todo un cuerpo clausulado, ¿no? Tienen clausulados que rigen la ejecución contractual, ya con base en estos contratos, tienen su propia manera de organizarse, regulan buenas prácticas de ingeniería de construcción, ¿no? A su manera, ¿no? Las organizaciones las regulan de manera particular.
Entonces, solamente, por ejemplo, en el artículo 64 podemos apreciar que sí hay un aspecto de la ley de contratación, de acá, de esta nueva ley, que le aplica, ¿no? Que es el porcentaje límite para aprobar las prestaciones adicionales, ¿no? Las variaciones. Pero no hay nada más. Entonces, en el reglamento lo que se tendría que hacer es clarificarlo. Em, a ver, y creo que ya para cerrar. Voy a comentar sobre el tema de los plazos de caducidad, porque el 59.4 señala que cuando estamos hablando ya de plazos que te hacen perder el derecho, cuando estamos hablando ya en las reclamaciones, eso se deben entender como plazos de caducidad, ¿no? Entonces, bueno, este es digamos, un paso que ha dado la norma, porque realmente cuando estábamos en contratos que estaban exceptuados de la normativa de contrataciones públicas, como por ejemplo los que se ejecutaban en el marco de los G2Gs o de otros regímenes de excepción, esto se aplicaba supletoriamente o la ley aplicable de fondo en el Código Civil, ¿no? Entonces, cuando se regulaban este tipo de cláusulas, pues de acuerdo a nuestro Código Civil, pues esto no está permitido y tiene sanción de nulidad. Entonces, por más que tendríamos en los contratos, no teníamos ese tipo de cláusulas, pues no podían ser, digamos, ejecutadas, porque realmente no estaban permitidas en nuestro país. Quizás en otros países, por ejemplo, dependía, ¿no? En otros países sí se puede ejecutar y sí están permitidas este tipo de cláusulas, pero en nuestro país no. Pues lo que ha hecho la normativa, pues, es dar un paso más allá y señalar que efectivamente sí es un plazo de caducidad y no está sancionado, por lo tanto, con sanción de nulidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí me quedo. Muchísimas gracias por sus aportes, doctora Sharon. Pasamos entonces con los 3 minutos de cierre del ingeniero Luis Fukunaga. Sí, ok. Bueno, como había mencionado hace un momento, en este espacio quisiera poder dar algunos alcances respecto a lo que sería la estrategia de gestión a implementar en un DAP, ¿no es cierto? Independientemente de que se trate de contratos NECOFID, pues sin duda hay temas de fondo que son comunes y que constituyen factores claves de éxito. En este contexto, pues mencionaré en primer término el conocimiento y experiencia. Es muy importante que los miembros que formen parte del DAP puedan contar con un conocimiento específico en lo que es materia del contrato y además experiencia en la ejecución de obras. Todo lo que constituye aspectos referidos al project management, al construction management, sin duda van a ser de suma importancia para poder lograr ayudar a las partes precisamente en este objetivo esencial que es la prevención de disputas, ¿no es cierto? En las reuniones mensuales o en las visitas a obra, en los espacios de interacción que se tenga, el conocimiento y experiencia van a ser sumamente relevantes para poder advertir, para poder identificar en forma temprana potenciales desacuerdos que puedan presentarse. Luego mencionaré el ambiente de confianza y colaboración. Es sumamente importante que el DAP pueda lograr una conexión con las partes desde un inicio. Es un factor clave de éxito el poder lograr un espacio de confianza y colaboración. En ese contexto, pues el uso de las habilidades blandas va a ser sumamente importante, ¿no es cierto? La capacidad de comunicarse de una manera eficiente, la capacidad de escuchar, de la empatía, todo lo que pueda estar vinculado a que pueda generarse este ambiente de confianza y colaboración y las partes libremente puedan exponer los problemas o la situación del proyecto en el momento que corresponda. Luego haré mención, sin duda, a lo que está referido a la ética, la imparcialidad y la independencia. Los miembros del DAP en todo momento deben actuar bajo estos términos y dando sobre todo el ejemplo en lo que pueda corresponder. Eso ayuda muchísimo, además, ¿no es cierto?, a poder ganarse la confianza de las partes y a poder lograr que haya una colaboración y libremente puedan exponerse los problemas que puedan ir ocurriendo. Y un último aspecto a destacar es la disponibilidad de tiempo, que lo colocaban con este énfasis porque en muchos casos hay situaciones que hacen que los miembros del DAP puedan tener algunas restricciones de tiempo
y eso puede limitar e impactar en los resultados que se pueda buscar como DAP, ¿no? Pueden haber miembros que tengan mucha experiencia, que tengan mucho conocimiento, pero si no le dan el tiempo necesario al proyecto, entonces difícilmente se va a poder lograr los resultados que se buscan. Entonces, en ese contexto, es muy importante que si como miembros de DAP firmamos el compromiso para poder disponer de tiempo, pues a lo largo de la ejecución del proyecto hagamos cumplimiento de ello y podamos estar en todo momento a disposición de las partes. Bueno, esto lo he querido presentar a modo de resumen, ¿no es cierto?, como considero factores claves de éxito en una estrategia de gestión del DAP y pues de esa manera lograr contribuir sobre todo a la prevención de disputas en los proyectos de diseño y construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por sus valiosos aportes. Culminamos con este espacio de conclusiones con el ingeniero Antonio Iribarren. Muchas gracias. De ninguna manera quiero que se entienda que yo soy un enemigo de los DAP, todo lo contrario. Soy crítico, sí, pero los DAM han hecho un aporte extraordinario, digamos, en el Perú, porque como decía Luis, la cantidad de contratos, no proyectos, contratos que están de es brutal. Entonces han hecho un aporte porque han ayudado a mejorar, digamos, a que no se produzca, que cuando se produzca una controversia, cuando se produzca una dispute, hablando en inglés, esta no paraliza el contrato. Pero yo quiero terminar de una manera un poco jocosa, ¿ah? Yo soy ingeniero de claims, soy ingeniero, perito internacional también, y siempre a mis amigos del derecho les digo lo siguiente, al principio me quedan mirando, no les explico cómo, después entienden. Yo digo, si hay algo peligroso en la vida, queridos, es un abogado que se cree ingeniero. Yo hago el mismo silencio que hice ahora, pero si hay algo fatal en la vida, es un ingeniero que se crea abogado. ¿Ok? Eso yo creo que también viene mucho a colación a lo que estamos conversando. Y ahora voy a hacer una crítica brutal, brutal. Es decir, si hay algo peligroso en la vida, es un abogado con un micrófono. Caramba, que cuesta respetar los tiempos. Yo me tuve que restringir para que pudiéramos terminar en el tiempo. Y eso que ustedes se pasan en su tiempo, se lo consumen a los que vienen después de ustedes. Y yo creo que al estar al último, soy perjudicado con esto. Por ejemplo, Luis, y con mucho cariño, ¿no es cierto? Porque tú también eres ingeniero, te lo puedo decir con amor. Luis, 20 slides a 2 minutos cada uno con 60 minutos y tenemos 10 minutos para hablar. Es decir, algo no anda bien, algo no calza. Entonces, esta crítica que la hago con mucho cariño, el CAE, yo sé que me la va a respetar y me la va a tomar en consideración. Yo tengo 72 años y me puedo tomar la libertad de decir estas cosas porque lo más que puedan decir es, no, este chileno con sus tonteras. Está bien, está muy bien, pero yo soy perito internacional y trabajo con los grandes estudios norteamericanos y digamos de Washington y también con los de Perú. Pero quiero decirles eso, por favor, nada más. Los dos son buenos, no hay nada que hacer, muy buenos, pero van a terminar en lo mismo que está terminando en el resto del mundo. Van a terminar muriendo, porque al final igual van a haber arbitrajes, y ya lo están habiendo. Lucho, tú lo sabes, tú, Sharon, también lo sabes. Ya hay arbitrajes en definiciones, por definiciones que tomó el DAP, en definiciones perfectas, estupendas, macanúa, todo lo que tú quieras, pero la entidad no está de acuerdo y terminó el peritaje, terminó el contrato, y se van a peritaje. ¿Ustedes cuántos conocen 3, 4 casos? Eso es lo que vamos a terminar desembocando en arbitraje. Y entonces mis colegas peritos que trabajaron en los DAP se van a encontrar con que no pueden ser peritos en el arbitraje. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Les doy un abrazo y que vaya muy, muy, muy recontra bien todo. Chao.